Continuamos entonces, hermanos, segunda a Timoteo capítulo 3. Segunda a Timoteo capítulo 3. Sería bueno ayudar con la Biblia a los que no tienen manejo de ella, los que están cerca allí. Segunda a Timoteo 3, entonces versículos 16 y 17. Como dije anteriormente, hoy día terminamos este capítulo y ya entramos al último capítulo de la carta. Dice así la palabra del Señor: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Hermanos, el título entonces de la exposición es La Escritura y su inspiración. El libro que tú tienes en tus manos, que se llama la Biblia, la palabra Biblia, como dijimos también la vez pasada, la palabra Biblia viene del griego biblión, que es el singular. Biblión significa libro y Biblia significa libros en plural. ¿Por qué razón? Bueno, porque el libro que tú tienes en tus manos, en definitiva, son 66 libros. Entonces, este libro llamado Biblia, que aquí el apóstol Pablo le llama la Escritura, es un libro que, si bien es cierto, ha producido transformación y cambios de vida alrededor del mundo y alrededor de miles y millones de personas, podríamos decir, es un libro, hermanos, distinto en su clase por el hecho de que es un libro inspirado por Dios. El hecho de que la Biblia sea un libro inspirado por Dios, donde su autor es divino, y aunque sus escritores son seres humanos, vamos a verlo a continuación, hay una congruencia, hay una consistencia, hay una armonía en los 66 libros de la Biblia que nos permiten a nosotros concluir de que es un libro sobrenatural, es un libro donde su autor es divino y por la misma razón no hay en la Biblia contradicciones. Cuando una persona observa la Biblia y se da cuenta que aparentemente hay una contradicción, esa contradicción es en la mente del lector, pero no en la mente de Dios. Entonces, cuando alguien ve algún dato, alguna cosa incongruente en la Biblia, nosotros podemos concluir con toda seguridad que esa aparente contradicción es solamente en el razonamiento del lector, del estudiante de la Biblia, pero jamás en la mente de Dios. ¿Por qué? Porque si Dios la inspiró y Dios la reveló, es un libro que trae absoluta claridad y aunque hay cosas que no vamos a poder entender ahora, por nuestra capacidad finita que tenemos, algún día las comprenderemos cuando el Señor nos lleve a su divina presencia. Entonces, este libro, hermanos, la Biblia, que se compone de 66 libros, 39 en el Antiguo Testamento, 27 en el Nuevo Testamento, que fue escrita por más de 40 autores a través de 1500 años. Los autores estaban ubicados Asia, Europa, África, diferentes continentes, muchos de ellos que eran pastores, reyes, campesinos, doctores, no se conocieron entre sí. Entonces, cuando nosotros tenemos como punto de partida eso, de que no se conocieron entre sí, y en la Biblia nosotros vemos una congruencia, vemos que uno respalda o confirma lo que dijo el otro, y que la Biblia progresivamente se va revelando, llegamos a la conclusión, como pusimos en el título de la exposición, que es un libro donde su inspiración es divina. El autor es Dios, escritores humanos. Entonces, por esa razón, como dijimos también la vez pasada, Jerónimo en el siglo IV le llamó la biblioteca divina. Entonces, hermanos, para concluir esta idea, ¿qué hace entonces a la Biblia o a la Escritura un libro diferente y distinto a los millones de libros o volúmenes de literatura que existen en el mundo? La respuesta es su inspiración,
que es divina. Los libros de Pablo Neruda, de William Shakespeare, de Gabriela Mistral, etcétera, etcétera, son libros que no tienen la característica que tiene la Biblia. Y de hecho, Gabriela Mistral, como lo vamos a leer a continuación, ella hizo la diferencia entre sus escritos personales y la Biblia como el libro de los libros. ¿Por qué? Porque su impacto ha sido tan grande, en este caso en muchas personas, que inclusive grandes historiadores, conquistadores, doctores, presidentes de naciones, etcétera, etcétera, han reconocido a la Biblia como un libro distinto y exclusivo en comparación con todos los demás libros que existen. Voy a decir lo siguiente, o voy a repetir, en este caso a decir lo que Napoleón Bonaparte dijo, este emperador francés del siglo XIX, lo que dijo de la Biblia. Escuchen con mucha atención. Él dijo lo siguiente: la Biblia no es un libro común y corriente, sino una criatura viviente que tiene un poder único que conquista a todo el que se le opone. Isaac Newton, un hombre que le costaba mucho hacer ejercicio de física y todo eso, un físico inglés del siglo XVIII, él dijo lo siguiente: la Biblia posee más evidencias acerca de su autenticidad que cualquier historia profana. George Washington, presidente norteamericano del siglo XVIII, él dijo: es imposible gobernar bien al mundo sin Dios y sin la Biblia. Y Gabriela Mistral, como dije anteriormente, ella dijo: Biblia, libro mío, libro en cualquier tiempo y en cualquier hora, bueno y amigo para el corazón, fuerte, poderoso compañero. Tu desnudez asusta a los hipócritas y tu pureza es odiosa a los libertinos. Y podríamos seguir nombrando a grandes personajes en relación a lo que dijeron de la Biblia. Pero eso, en definitiva, no es de mayor importancia, es solamente para confirmar que la Biblia es el libro de los libros. Vamos a dividir entonces en 3 puntos o en 3 tópicos la exposición de hoy. En primer lugar, la inspiración y origen de la Escritura. Número 2, la utilidad de la Escritura. Y número 3, el propósito de la Escritura. Primeramente entonces, la inspiración y origen de la Escritura. Dice la primera frase, versículo 16, toda la Escritura es inspirada por Dios. Anteriormente en el versículo 15, el apóstol Pablo le había dicho a Timoteo que esas sagradas Escrituras lo podían hacer sabio para la salvación. Entonces ahora Pablo, para confirmar esa frase, y para confirmar a Timoteo de que las Sagradas Escrituras o toda la Escritura es en definitiva inspirada por Dios, y en eso Pablo basaba la autoridad por el cual él decía lo que decía, entonces Pablo afirma y confirma que toda esta Escritura es inspirada por Dios. Cuando Pablo dice aquí toda la Escritura, se está refiriendo, hermanos, o da a entender que cada uno de sus escritos, en todas sus partes de la Biblia, cada uno de sus libros, cada frase, cada palabra, cada letra, es inspirada por Dios. Cuando se estipuló, o mejor dicho, cuando se establecieron los criterios para determinar cuáles libros serían los autoritativos o inspirados por Dios, se establecieron algunos criterios. Uno de ellos fue que la Biblia debía ser escrita por un apóstol, un profeta o alguien asociado con ellos. Si cumplía eso, que era el canon bíblico, la regla o norma, entonces se podía aceptar como un libro autorizado y autoritativo de Dios. Número 2, el carácter del libro no podía contradecir
el resto de los libros en cuanto a su escritura. Si todo el resto de la Biblia afirmaba una cosa y aparecía un libro de la Biblia que contradecía el resto de la escritura, entonces se dejaba fuera. Pero si esos libros complementaban, confirmaban o armonizaban el resto de la escritura, entonces se consideraban como dentro del canon bíblico, se consideraban como libros autorizados o autoritativos de parte de Dios. Y número 3, que en este caso universalmente la iglesia los considerara como tal. Entonces, cuando Pablo habla de que toda la escritura es inspirada por Dios, hoy día por alcance se refiere a los 66 libros de la Biblia que tú tienes, en este caso, en el libro que tienes en tus manos. Entonces, hermanos, vamos por favor a Mateo capítulo 5, porque eso es a lo que se refirió el Señor Jesucristo en Mateo capítulo 5, versículo 18. Toda la escritura, toda la gramata en el griego. Cuando Cristo dice en Mateo 5:18 lo siguiente: porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota o iota en el hebreo, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Hasta que todo lo escrito se haya cumplido, aún una iota y aún una tilde, por más pequeñas que sean dentro del alfabeto hebreo, se tiene que cumplir. ¿Por qué? Porque toda la escritura es inspirada por Dios. Y como toda la escritura es inspirada por Dios, entonces no puede pasar por alto ni una iota o una jota, ni una tilde. ¿Por qué? Porque por más minúsculo que sea lo que Dios dijo, es autoridad y autoritativo para nosotros hoy día que somos estudiantes de su palabra. ¿Me explico, verdad? Entonces, toda la escritura es inspirada por Dios y Cristo lo confirma. Es inspirada por Dios, por lo tanto, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Muy bien. Regresamos a 2 Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Esta escritura también, como hemos dicho, se fue de a poquitito, ¿verdad?, traspasando, porque en un principio Dios dio la ley en tablas de piedra. ¿Se acuerdan? Éxodo 20. Después se comenzaron a salir en materiales más duraderos, como la vitela, el pergamino, el papiro, ¿verdad?, donde los escritos se traspasaron de generación en generación. La primera Biblia impresa, 1455, en la imprenta de Gutenberg, Alemania. Después se inventó el papel, que es lo que hoy día nosotros tenemos aquí, pero originalmente la Biblia no era esto. De hecho, en 1947, en la primavera del 47, allí en el Qumran, en el Mar Muerto, se encontraron rollos en unas vasijas. Cuando un beduino entró, ¿verdad?, y se le escapó unas cabras, eso cuenta la tradición, lanza una piedra y se da cuenta que se rompen vasijas y entran y se encuentran con este hallazgo, con este grande descubrimiento que confirma finalmente de que la palabra que nosotros tenemos hoy día, sobre todo el libro de Isaías, está en su totalidad en esos escritos del rollo del Mar Muerto. Es uno de los más grandes descubrimientos arqueológicos que confirman, en este caso, la palabra de Dios. Muy bien, entonces estamos en 2 Timoteo 3:16. Entonces, cuando Pablo dice, toda la escritura es inspirada por Dios. La palabra inspirada viene del griego de dos palabras, una theo y la otra nous. Theo es Dios. Y neus es respirar, soplar, alentar, aliento. Por lo tanto, la palabra inspirada que se utilizó en el texto de 2 Timoteo 3:16 es la palabra theoneustos, que significa soplada o alentada por Dios.
Todo el escrito que tú tienes en tus manos tiene el aliento de Dios, tiene la vida de Dios. Por esa razón es que cuando alguien viene a la palabra del Señor y comienza a leer la palabra, el Evangelio del Señor, la palabra expuesta, la palabra enseñada, la palabra oída por el oyente, comienza a penetrar su interior, comienza a remover sus razonamientos, comienza su mente a ser iluminada. ¿Por qué? Porque es un libro que tiene vida, son palabras que tienen vida. Por esa razón es inspirada por Dios. Dios dejó plasmado su aliento, su vida, en el contenido de la Biblia. Entonces, así como Dios comunicó vida a Adán, ¿verdad? ¿Se acuerdan cuando Dios formó del polvo de la tierra a Adán? ¿Qué hizo Dios? Sopló en Adán, ¿verdad? Y se transformó en un ser viviente, en un ser nepesh en el hebreo, en un ser que tiene alma, que tiene vida. Bueno, en el hebreo se dice que son vidas. Se cree que es la vida espiritual y la vida biológica que Dios transmitió a través de su soplo divino. De la misma forma, Dios comunica su aliento a la palabra. Y por esa razón, una persona muerta espiritualmente viene a la vida cuando escucha la palabra. Por esa razón, cuando una persona viene desanimada y escucha el mensaje del Evangelio o el mensaje de la palabra, y esa persona se anima, se alienta, se conforta. Venimos muchas veces deprimidos a la iglesia, pero Dios nos dice, aliéntese tu corazón, yo estoy contigo, nunca te dejaré, siempre estaré contigo, ten confianza, yo soy tu escudo, tu fortaleza, nada te va a faltar, yo voy a sustentarte, te voy a dar vida, aliento, esperanza. Y el creyente, ¿qué hace? Comienza a, ¿verdad?, animarse, alentarse y se va con otra orientación a su vida. Se va con otras fuerzas a su casa porque Dios a su escrito le comunicó vida. Por eso Cristo dijo, mis palabras son espíritu y son vida. Pedro le dice, Señor, ¿a quién iremos? Si solo tú tienes palabras de vida. Y esa es la vida eterna que viene a través de la comunicación de la Escritura inspirada por Dios. Por lo tanto, hermanos, tanto su origen como su contenido son el aliento de Dios, ¿verdad? A través de sus palabras. Acompáñenme por favor ahora a 2 de Pedro capítulo 1, versículo 21. 2 de Pedro 1, 21. El concepto de Pablo de inspiración es soplo, aliento divino, pero el concepto de Pedro aquí, con respecto a la inspiración, es otro, que en definitiva se complementa. 2 de Pedro 1, 21. Pedro dice aquí, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, aunque los seres humanos la escribieron. ¿Se entiende, verdad? Leo de nuevo el pasaje. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, porque fue por voluntad divina. ¿Pero qué hicieron los seres humanos? Los seres humanos la escribieron, sino que los santos hombres de Dios, o los hombres que fueron apartados por Dios, hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y la palabra inspirados aquí es la palabra griega feró, que significa guiados, significa impulsados. Y esta palabra griega tiene la idea de cuando un barco alzaba sus velas y esas velas eran impulsadas por el viento. El barco comenzaba a moverse porque las velas, al estar expuestas al viento, entonces el viento las empuja, el viento las impulsa y el barco recién puede avanzar. De esa forma,
los santos hombres de Dios fueron guiados, fueron impulsados por el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para escribir el contenido que era realmente inspirado por Dios. Ahora bien, el hecho que Dios haya inspirado en el sentido de guiarlos, de impulsarlos, esto significa también que el Espíritu Santo usó el propio lenguaje, la propia cultura, las propias costumbres de los escritores de la Biblia, porque en el fondo no fue algo mecánico, sino simplemente el Espíritu Santo impulsa sus mentes, sus corazones, y ellos comenzaron a escribir para que el Espíritu Santo en este caso guiara, custodiara, cuidara el contenido que estaba siendo guiado por Dios. Entonces Dios no eliminó la individualidad del escritor humano, sino que la usó para llevar a cabo la inspiración divina. Por lo tanto, concluimos esta idea de que la Biblia es un libro divino humano, ¿verdad? ¿Por qué divino? Porque es inspirado por Dios, el autor es Dios. ¿Y por qué humano? Porque los seres humanos lo llevaron a la Escritura. De la misma forma dijimos que Cristo es un ser divino humano, ¿verdad? Cristo es eterno, por lo tanto es divino, pero también es humano. ¿Por qué? Porque Dios, para revelarse al mundo, Cristo eterno adopta un cuerpo humano, ¿verdad? A través del vientre de María, viene al mundo. Entonces Dios se revela a sí mismo a través de un cuerpo humano que era el Señor Jesucristo. Y de esa forma, Cristo dijo que todo aquel que lo veía a Él, veía al Padre. Porque el Padre y yo, dijo Cristo, uno somos. Por lo tanto, Dios es el autor de la Biblia, pero utiliza a escritores humanos para adornar el lenguaje, para comunicar el lenguaje, pero el autor es Dios. De la misma forma, entonces, Dios viene al mundo cubierto, por decirlo de alguna forma, o adoptando una forma humana que es Cristo hombre. Entonces, así como la Biblia es un libro divino humano, de la misma forma Cristo es divino humano también. Entonces, hermanos, para concluir, el concepto de la inspiración, de acuerdo al concepto de Pablo y de acuerdo al concepto de Pedro, podemos decir que la inspiración entonces se refiere a la operación que Dios hace en los escritores humanos para que ellos pudiesen escribir la Biblia siendo guiados por Él, conducidos por Él, pero sin violar la individualidad o dejando de lado su propio lenguaje, cultura y costumbre, porque Dios usó eso, pero custodió el trabajo. Custodia el trabajo, protege el trabajo para que sea verdaderamente la palabra que Él quería que nosotros aquí en la tierra pudiésemos entender. Muy bien, hermanos. Entonces, rechazar las palabras de la Biblia es rechazar las verdades de la Biblia. Nosotros creemos en la inspiración plenaria de la Biblia, total de la Biblia, completa de la Biblia. Y por esa razón también es que este escrito que tú tienes en tus manos es un libro inerrante e infalible en sus escritos originales. ¿Por qué digo esto? Porque a través de las traducciones que se han hecho de la Biblia, hay cosas que se han perdido en cuanto a su sentido, ¿verdad? Hay algunos cambios, ¿verdad? Para esto tendríamos nosotros que estudiar lo que ha sido la traducción de la Biblia, pero nada ha violado verdades sustanciales de la palabra del Señor. Entonces, la inspiración tiene que ver con la escritura original, en sus escritos originales de la palabra del Señor. Muy bien, hermanos. Entonces, toda la escritura es inspirada por Dios. Dios revela su palabra inspirando su contenido, y hoy día nosotros, ¿qué necesitamos, hermanos, para poder entender la inspiración? Como ya lo hemos explicado,
un concepto que se llama iluminación. ¿Verdad? Porque la revelación está completa. La inspiración ya fue totalmente completa en los escritores humanos. Pero hoy día, ¿qué necesitamos nosotros? Entender. Necesitamos comprensión. ¿De qué cosa? De la inspiración bíblica, de la revelación bíblica. Y eso es lo que estoy haciendo yo en este minuto. Tratando de explicar para que ustedes puedan entender lo que es la revelación de Dios y la inspiración de Dios. Por lo tanto, la revelación y la inspiración, estos dos conceptos que van de la mano, capacita a los escritores de la Biblia, a los que escribieron la Biblia, pero la iluminación nos capacita a nosotros, porque nosotros somos los que hoy día en el siglo XXI tenemos que entender la palabra del Señor. Muy bien, entonces las Escrituras son la transmisión de la revelación de Dios y la inspiración es el medio a través del cual Dios transmite su palabra. Y esto es, como digo, lo que la hace veraz, lo que la hace creíble y lo que la hace confiable. Digo esto, hermanos, porque ustedes saben que se han descubierto o en algún minuto han querido atacar la Biblia, que tal ciudad o tal lugar geográfico nunca apareció, no se sabe de él, y con los años nos damos cuenta que los arqueólogos descubrieron una ciudad que sí estaba en la Biblia. Hay datos de muchas de las disciplinas científicas en la Biblia, aunque la Biblia no es un libro como finalidad científico, pero contiene verdades que la ciencia, después de siglos, ha confirmado. Y no podemos concluir otra cosa más que decir que la Biblia es un libro divino, humano, por el contenido que tiene, en este caso confirmando que es un libro sobrenatural. Muy bien, hermanos, vamos al segundo punto entonces, que tiene que ver con la utilidad de la Escritura. Esta Escritura entonces, que es toda, es inspirada por Dios, porque ahí está su origen, y útil. Y útil. Y ahora entramos a la utilidad de esa Escritura que es inspirada por Dios. La palabra útil que se utilizó aquí es la palabra griega ofelimos, que significa beneficiosa, significa provechosa. Entonces, esta Escritura que ha sido inspirada por Dios es provechosa, es beneficiosa en 4 áreas principales que aquí Pablo describe. Número 1, enseña. Redarguye. 2, 4, corrige. Número 3 y 4, instruye. Vamos a ver cada palabrita de esta, cada verbo, para poder ir entendiendo, hermanos, a qué se refiere Pablo con esta utilidad. En primer lugar, la Biblia o la Escritura, que es inspirada por Dios, es útil, es beneficiosa, provechosa, en primer lugar, para enseñar. Para enseñar. Este verbo enseñar, didaskalia en el griego, hace referencia a un cuerpo de enseñanza, a un cuerpo de doctrina bíblica. Esta enseñanza expone, o la Escritura expone a los oyentes la mente de Dios. ¿Cómo piensa Dios? ¿Qué le agrada a Dios? ¿Qué le desagrada a Dios? Entonces, la Escritura es beneficiosa porque nos muestra los pensamientos de Dios. Nos muestra el carácter de Dios. Nos muestra quién es Dios. En ese aspecto, la Biblia o la Escritura, que es inspirada por Dios, es beneficiosa. ¿Cómo podríamos conocer a Dios si no tuviésemos la Biblia? La respuesta es muy sencilla, no se puede. Dios no es un Dios místico, que nos vamos a un cerro a meditar. La Biblia refleja y manifiesta el carácter de Dios porque la misma Escritura es útil para enseñar. La Biblia me enseña o muestra el camino correcto. Mire lo que hizo el Señor. Acompáñeme a Juan, por favor. Juan capítulo 18, versículo 19 y 20.
con respecto a este verbo. ¿Qué hizo el Señor cuando estuvo en la tierra? Bueno, Juan 18, versículo 19 y 20, dice así: y el sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Jesús le respondió: yo públicamente he hablado al mundo, siempre he enseñado el mismo verbo en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y nada he hablado en oculto. ¿Qué hizo Cristo principalmente cuando estuvo aquí en la tierra? El verbo está en el texto 18. Enseñó. ¿Por qué? Porque Cristo dijo: yo todo lo que hablo, lo hablo porque el Padre me mandó a hablarlo, parafraseando lo que Cristo dijo. Si yo estoy diciendo algo, dice el Señor, es porque el Padre me dice que lo hable o que lo enseñe. Cristo fue un modelo de enseñanza. ¿Por qué? Porque todo lo que venía del Padre, Cristo lo transmitió, Cristo lo mostró, Cristo lo trazó, Cristo lo enseñó. ¿Para qué? Para edificación de los oyentes que le rodearon al Señor, para poder hacer crecer, madurar, para traer el Evangelio y la luz a los que le oían. ¿Y qué dijo el Señor? Aprendan de mí. Pedro dijo: ejemplos ha dejado para que sigáis sus pisadas. ¿Qué tenemos que hacer entonces nosotros? Ocupar la Escritura y enseñarla. Abrir la Escritura y enseñarla. ¿Por qué? Porque es beneficiosa. Porque es provechosa. ¿No es acaso eso lo que le dijo Cristo en Mateo 28, 19? Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. ¿De qué forma? Enseñándoles. Otra vez el verbo. Todas las cosas que os he mandado. Otra vez. Cristo confirmando lo que debían de hacer. Acompáñenme a Hechos, capítulo 1. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para mostrar la doctrina del Señor, la doctrina del Padre y la doctrina del Espíritu Santo a todos nosotros. Hechos capítulo 1. Versículos del 1 al 3. Hermanos, antes de leer, aquí estamos, Lucas, que fue el que escribió el libro de los Hechos, está narrando aquí el momento en que Cristo estuvo en la tierra y el momento de 40 días que Cristo, después que resucitó, estuvo en la tierra. Porque Cristo, después de resucitado, estuvo en la tierra por 40 días. La pregunta es: ¿qué habrá hecho el Señor en esos 40 días? Porque yo me imagino, hermanos, que si el Señor iba a hacer algo en el tiempo después de resucitado, yo me imagino que si el Señor decidió hacer algo, ese algo era importante, ¿o no? ¿Habrá sido importante y trascendente lo que Cristo decidió hacer 40 días después que Él resucitó? ¿Habrá sido importante? Bueno, veamos qué fue. Hechos 1, del 1 al 3. En el primer tratado, se refiere al Evangelio de Lucas: oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar cuando todavía estaba vivo, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo, aquí se refiere a su resurrección, con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante ¿cuánto tiempo? 40 días, y aquí está el texto clave. ¿Qué hizo en esos 40 días? Hablándoles, o como sinónimo, enseñándoles acerca del reino de Dios.
Concluimos con este ejemplo del Señor, el primer beneficio de la Escritura. Hermanos, ¿por qué creen ustedes que nosotros como iglesia estamos tan ocupados en enseñar la Escritura? Bueno, porque Cristo lo manda. Tenemos el modelo en Cristo, tenemos el modelo en los apóstoles, tenemos el modelo en los profetas de la Biblia que transmitieron el mensaje de Dios para ser enseñado al pueblo de Israel. Entonces, cuando una iglesia se caracteriza por estudiar la palabra del Señor de manera sistemática, crece una iglesia fuerte, sólida, madura. La contraparte es cuando una iglesia no se les enseña la palabra expositiva y sistemáticamente, es una iglesia débil, una iglesia inmadura, porque lo único que nos hace crecer y madurar conforme a la imagen del Señor es la enseñanza de la palabra del Señor o de la enseñanza de la Escritura y de toda la Escritura que es inspirada por Dios. Entonces, amados hermanos, regresamos a 2 Timoteo 3:16. Ese es el primer beneficio, la enseñanza. La Escritura nos muestra el camino correcto que tenemos que caminar. En segundo lugar, la Escritura que es inspirada por Dios es beneficiosa para redarguir. Redarguir. Esta palabra redarguir viene del griego elegmos, que significa reprender, significa reprochar, para convencer de algún error. Esto no nos gusta. Es incómodo también para los pastores cuando tenemos que reprender a alguien. Pero la Escritura es útil para eso. Nunca uno tiene que ir donde un hermano sin llevar la Escritura como base de su reprensión. Entonces, la palabra o el verbo redarguir, que es un beneficio de la Escritura, tiene que ver con reprensión, con reprochar a alguien por algún error. Me muestra dónde estoy mal y dónde me equivoqué. La Escritura hace eso. ¿Por qué? Porque ante la Escritura no hay cosa ni pensamiento que quede oculto. Todo sale a la luz. Porque en la medida que sigamos desarrollando el tema, Dios te va a hablar. Dios te va a hablar. Entonces la Escritura expone nuestros pecados y nos va a llevar al arrepentimiento. Veamos rapidito ahí en 2 Timoteo, el mismo libro, en el capítulo 4, versículo 2. Esto lo vamos a ver en el próximo estudio. Pablo le dice a Timoteo aquí, predica la palabra, insta a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta. Por eso, hermano, cuando se te acerque el pastor o un futuro anciano de la iglesia, bueno, tienes que, aquí hay dos cosas. Yo tengo que ser manso para redarguir y el que oye y el que recibe el consejo o la reprensión también tiene que ser manso. ¿Saben por qué? Porque si yo voy con una actitud soberbia y el otro me espera con una actitud soberbia, ahí queda la hermandad y la comunión. Por eso tenemos que ser mansos para recibir la reprensión de la Escritura. Ahora bien, acompáñenme a algo interesante, a Juan otra vez, Evangelio según la óptica de Juan, capítulo 8, Juan 8, 46 y 47. Cristo hablando aquí, Él pregunta y dice, ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? El mismo verbo. Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por eso no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Cristo pregunta, ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? ¿Quién pudo haber dicho, sí, Señor, yo te redarguyo a ti? ¿Pudo alguien levantar el dedo contra el Señor? No,
pero nosotros necesitamos ser reprendidos. Así es. Cristo no tuvo pecado, ¿verdad? Él nunca cometió pecado. Él nunca cometió ni pecado de pensamiento, ni con sus labios, ni en palabras, ni actitudes. Pero nosotros no somos el Señor. Nosotros necesitamos ser reprendidos por la palabra del Señor. Como dice Hebreos 4:12, la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, y discierne los pensamientos e intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no quede abierta o manifiesta ante la exposición de su palabra. Redarguye, penetra. Eso, amado hermano y amigos que nos acompañan, ninguna institución, ninguna organización, ningún hombre, ningún sistema puede hacer lo que la palabra hace. Penetrar tus pensamientos, penetrar lo más íntimo de tu ser y decirte, reprenderte, redarguirte en lo que estás mal. Eso solo lo hace la Biblia, solo lo hace la palabra. Por esa razón tenemos que predicar la palabra para que seamos mejores hijos de Dios en todo aspecto. Regresamos a 2 Timoteo 4:16. El tercer beneficio es que corrige. Epanordosis en el griego, epanordosis, que significa enderezar de nuevo, rectificar, significa volver algo a su estado original. Entonces, me muestra cómo volver al camino correcto. Eso significa corregir, y la Biblia es útil o beneficiosa para volvernos al estado original, corregirnos para poder enderezarnos. Dice Levítico, capítulo 26, lo siguiente. Levítico 26, versículos del 21 al 24. Moisés hablando aquí, él dice, si anduviereis conmigo, Levítico 26, 21, si anduviereis conmigo en oposición y no me quisiereis oír, yo añadiré sobre vosotros 7 veces más plagas según vuestros pecados. Enviaré también contra vosotros bestias fieras que os arrebaten vuestros hijos y destruyan vuestro ganado y os reduzcan en número y vuestros caminos sean desiertos. Y si con estas cosas no fuereis corregidos, sino que anduviereis conmigo en oposición, yo también procederé en contra de vosotros y os heriré aún 7 veces por vuestros pecados. Moisés dice en el 23, y si con estas cosas no fuereis corregidos, porque Dios cuando habla nos quiere corregir, pero si no corregimos nuestra vida, inevitablemente tendremos consecuencias. Dios nos dice, en esto estás mal. Estás mal como esposo, estás mal como hijo, estás mal como esposa, estás mal como mamá, estás mal como papá, estás mal como trabajador y tú te expones a eso, te expones a la palabra del Señor y en ese momento nos sentimos incómodos porque la palabra nos habla. Pero en ese momento Dios que te está corrigiendo con amor y te está diciendo estás mal en eso y no corriges tu vida, hermanos, inevitablemente tendremos consecuencias. Así como hay consecuencias de la obediencia, también hay consecuencias inevitables de la desobediencia a Dios. Y cuando Dios nos corrige, hermanos, obedezcamos, porque desobedecer te traerá sufrimiento profundo e intenso en tu vida. ¿Verdad?
Entonces, la corrección, amados hermanos, es importantísima y la corrección Dios la hace a través de la Escritura, porque es útil para corregir. Salmo 94. Salmo 94, versículo 12. Dice Salmo 94, 12, bienaventurado el hombre, dichoso, feliz, un hombre lleno de gozo, aquel hombre a quien tú, Jehová, corriges, enderezas, le muestras cómo volver al camino correcto y en tu ley lo instruyes, que es el siguiente beneficio que vamos a ver que provoca la Escritura. Pero antes de eso, abran su Biblia en Efesios, capítulo 4, versículo 28, porque esto es muy importante. Voy a hacer un pequeño resumen de los verbos anteriores. Mientras tanto, ubique la Biblia en Efesios, Efesios 4, 28. La palabra enseñar o el verbo enseñar tiene que ver con el hecho de que cuando la Escritura la exponemos, se nos está mostrando el camino correcto, se nos está mostrando la mente de Dios. Cuando la Escritura nos redarguye, nos está reprendiendo, nos está diciendo dónde estamos mal. Cuando la Biblia nos corrige, nos está invitando a volver al estado original, de donde nos salimos del camino. ¿Me explico? Ahí está la gama de beneficios de la Escritura. Me muestra el camino, me dice dónde estoy mal, dónde estoy en error, dónde estoy en pecado. Y corregir significa que cuando me mostró el camino, también me dice cómo volver a él. Eso es la corrección. Y lo que voy a leer a continuación está claramente descrito en un texto. La enseñanza, el redarguir y el corregir. Dice Efesios 4:28. El que hurtaba, ahí me está enseñando. No hurte más, redarguir. Y ahora, si no trabaje, corrección. ¿De qué forma? Haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. ¿Se entiende el texto? Ahí, en ese texto, se está mostrando la enseñanza, el redarguir y el corregir. Me muestra, me reprende lo que estoy mal, pero me dice cómo dejar de robar. ¿Cómo? Trabajando, honestamente. Regresamos a 2 Timoteo, el cuarto y último beneficio, o sea, hermanos, no me malinterpreten, el cuarto y último beneficio desde la óptica de Pablo, porque desde luego que la Escritura tiene un sinnúmero y es innumerable, infinita su beneficio y provecho. En cuarto lugar, Pablo dice que esa Escritura que es inspirada por Dios es útil también para instruir en justicia. Instruir, paideia en el griego, significa entrenar, disciplinar, te ejercita. Y este verbo se utilizaba o tenía el significado de criar y formar a un niño. Nos enseña la Escritura a vivir vidas piadosas o en rectitud. A eso se refiere cuando dice nos instruye en justicia. Nos enseña a cómo vivir rectamente vidas piadosas. Me entrena cómo permanecer en el camino correcto. Acompáñeme a Proverbios. Salomón tiene mucho que decir respecto de la instrucción. En Proverbios capítulo 5, Proverbios 5, versículos 13 y 14, aquí está el lado negativo de las personas que no se instruyen.
Dice Proverbios 5:13 así: no oí la voz de los que me instruían, y a los que me enseñaban no incliné mi oído. ¿Cuál es la consecuencia de esto? Bueno, el 14 lo dice: casi en todo mal he estado en medio de la sociedad y de la congregación. Ten cuidado, hermano, con cerrar tus oídos a la instrucción bíblica. Ten cuidado, hermana, con negarte a oír la instrucción y la enseñanza de la Biblia, porque eso trae consecuencias. ¿De qué otra forma podrías aprender a conducir tu vida si no es por los principios de la Escritura? Por eso Salomón concluye: casi en todo mal he estado, tanto en la sociedad como en la congregación. ¿Por qué? Por no oír la instrucción y no atender la enseñanza. Al ladito, Proverbios 6, versículo 23. Porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz, porque me muestra el camino. Y camino de vida, las reprensiones que te instruyen. Las reprensiones que te instruyen. Todos necesitamos ser instruidos. Los pastores necesitamos ser instruidos, como no se imaginan. Tenemos que dedicar mucho tiempo a la instrucción de la Biblia. ¿Para qué? Para también tener bases sólidas, argumentos sólidos para poder instruirlos a ustedes. Y cuando los pastores de cualquier iglesia llaman a un hermano y le dicen: hermano, mira, queremos redarguirte, queremos exhortarte, queremos enseñarte, queremos corregirte, entonces los hermanos que escuchan a los pastores estén abiertos a la corrección. ¿Por qué? Porque ellos saben que si un pastor estudia la palabra, se instruye en la Biblia, va a saber cómo enfrentar el problema, va a saber qué decirle en el problema y va a saber qué decirle en el cómo salir del problema. Isaías, capítulo 28. Isaías 28, versículos del 23 en adelante. Esta es una metáfora que utiliza el profeta aquí para enseñar algo muy interesante con respecto a la instrucción, que es el punto que estamos desarrollando. Isaías entonces 28, 23. Isaías dice: estad atentos y oíd mi voz, atended y oíd mi dicho. Y aquí empieza la metáfora. El que ara para sembrar, ¿arará todo el día? ¿Cuál es la respuesta? No. Habrá un momento de descanso, un momento de parar, etc. ¿Romperá y quebrará los terrones de la tierra? Cuando hay igualado su superficie, ¿no derrama el eneldo, siembra el comino, pone el trigo en hileras y la cebada en el lugar señalado y la avena en su borde apropiado? La respuesta es sí. Porque su Dios le instruye y le enseña lo recto. Que el eneldo no se trilla con trillo, ni sobre el comino se pasa rueda de carreta, sino que con un palo se sacude en el eneldo y el comino con una vara. El grano se trilla, pero no lo trillará para siempre, ni lo comprime con la rueda de su carreta, ni lo quebranta con los dientes de su trillo. También esto salió de Jehová de los ejércitos, para hacer maravilloso el consejo y engrandecer la sabiduría. El punto es el siguiente: así como un labrador usa los instrumentos adecuados para cegar o cosechar cada clase de grano en particular, Dios tiene también el propósito de producir en nosotros justicia. ¿A través de qué cosa? De la instrucción correcta, de la enseñanza correcta.
De la misma forma que lo hace un labrador, Dios lo haría con el pueblo de Israel. Y el que no atiende a la instrucción, sufrirá las consecuencias. Regresamos a 2 Timoteo capítulo 3 para desarrollar el tercer y último punto que tiene relación con el propósito o finalidad de la Escritura. Dice el versículo 17, ¿a fin de qué? Esa palabrita ¿a fin de qué? Indica la finalidad o el propósito. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Aquí la palabra perfecto no es una persona que no tiene errores, sino una persona madura, una persona completa, una persona cabal, una persona íntegra. Dice Colosenses 2:10 que en Cristo estamos completos. En Cristo estamos perfectos, cabales, completos. Muy bien. A fin de que el hombre de Dios entonces sea maduro, perfecto, y ahora ¿qué dice, hermanos? Enteramente. ¿Qué es entero? Otra vez, total, cabal, completo, pleno. Enteramente preparado, enteramente equipado. ¿Para qué cosa? Para toda buena obra. Hermanos, miren, este texto o dos textos que acabamos de exponer es el argumento suficiente para que cualquier pastor o grupo de pastores en una iglesia se dediquen total y completamente al estudio de la Escritura. Porque lo que ustedes necesitan es solamente la Escritura. Y no la Escritura, sino toda la Escritura. Por eso Pablo dijo en Hechos capítulo 20 que no hemos rehusado a enseñarles todo el consejo de Dios o toda la Escritura. ¿Por qué? Porque es inspirada por Dios y es útil para enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia. Y si fuera poco, con el propósito de que el hombre de Dios sea perfecto. El hombre perfecto ya no necesita experiencias místicas, ni sueños, ni visiones, solo necesita la Escritura. Porque esa Escritura lo va a preparar, a equipar enteramente para toda buena obra. Último texto, Efesios 2:10. Efesios 2, versículo 10. ¿Para qué me prepara la Escritura? Para toda buena obra. Y dice Efesios 2, versículo 10, lo siguiente. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿De cuándo están preparadas estas obras? De antemano. Pero 2 Timoteo 3:17, la Biblia dice que la Escritura me prepara, me equipa enteramente para buena o toda buena obra. En otras palabras, si tú no estudias la Biblia, si tú no estudias la Escritura, no podrás llevar a cabo las obras que de antemano fueron preparadas para que tú anduvieses en ellas. ¿Fui claro? Lo voy a repetir. La Biblia dice en Efesios 2:10 que nosotros somos hechura suya, ¿verdad? Creados en Cristo Jesús para buenas obras. Esas buenas obras fueron creadas de antemano para que tú y yo anduviésemos en ellas.
Por lo tanto, el impulso, la motivación espiritual que nosotros tenemos de estudiar la Escritura es para que el Señor nos equipe, nos prepare, nos ejercite para poder llevar a cabo todas las buenas obras que Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Dicho de otra manera, si una persona no abraza la Escritura, no puede llevar a cabo las obras que fueron preparadas de antemano de la mejor manera posible y como Dios lo ha establecido en su palabra. De ahí la importancia, hermanos, de estudiar la Escritura. Solo la Escritura o lo que está escrito nos va a servir para llevar a cabo las buenas obras que Dios nos ha permitido hoy día realizar solo por la gracia mediante la fe. Hermanos, entonces, ¿cuál es el último llamado antes de terminar? Que esta Escritura, que ha sido revelada e inspirada por Dios y que es útil para enseñarte, redarguirte, corregirte e instruirte en justicia y de prepararte para toda buena obra, es la que nosotros, hermanos, tenemos que continuar estudiando. No dejes de discipularte, no dejes de estudiar la palabra. Hoy día, ¿verdad? A diferencia de muchos años atrás, hoy día tenemos nosotros la bendición de tener palabra de Dios por audio, audio-video, internet, MP3, MP4, iPod, qué sé yo. Tenemos tablet, tenemos, los canales de televisión, radio. Hoy día tenemos, pero un sinnúmero de fuentes para poder estudiar la palabra del Señor. Ya prácticamente no hay ningún vehículo que no tenga radio, que no tenga CDs, que no tenga MP3. O sea, hay, hermanos, están las Biblias en los celulares, están Biblias en los celulares con audio más encima. O sea, ¿te imaginas tú en el tribunal de Cristo que el Señor, dentro de la exposición, de las obras que tengamos, te pregunte, oiga hermano, hijo mío, ¿por qué no estudiaste la palabra? Y que tú le digas, es que Señor, no tenía cómo estudiar la Biblia. Ni se te ocurra decir eso, ¿ah? Señor, no tenía Biblia, no tenía... Hermanos, si la Biblia, la Escritura, las exposiciones están al por mayor. Lo que tenemos que hacer nosotros es saber discernir, ¿verdad? Lo que escuchamos. Eso es importante. Pero hay muchos buenos maestros de la palabra del Señor que podemos escuchar. Entonces, esta Escritura que ha sido inspirada por Dios, este libro que tienes en tus manos, también dice lo siguiente. La Biblia dice, para los que no la conocen o los que no la estudian, Cristo dijo lo siguiente. La Biblia dice que todo hombre y toda mujer, por condición natural, están perdidos espiritualmente y están muertos espiritualmente. La palabra muerte en la Biblia significa separación. Entonces el ser humano viene al mundo separado de Dios por la condición de pecado en la que estamos. Pero la misma Biblia dice que aun cuando nosotros venimos en esa condición, hubo un hombre que era Dios en la carne, Jesucristo, que murió en la cruz por nuestros pecados. Para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo a condenar al mundo, sino a que el mundo sea salvo por Él. Pero es necesario que todas aquellas personas que aún no conocen a Jesús, que aún no han sido regeneradas por Dios,
que atiendan el mensaje de salvación en esta noche. Dios, en su gracia, Él todavía sigue salvando. En su gracia todavía sigue mostrando el camino de salvación. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y ese nombre es el que es sobre todo nombre, Jesucristo el Señor. Por lo tanto, querida persona, cualquiera sea tu condición, la Biblia dice que solo en Cristo hay salvación. Yo soy la luz del mundo, dijo Él. Si tú hoy día conversas con cualquier persona, la gente carece de luz. ¿Y por qué carece de luz? Bueno, porque está en tinieblas. Las tinieblas en las que vive son las que han repercutido en su vida personal, diaria, familiar, matrimonial, etc. Y cuando el hombre está desenfocado del Señor, irá tropiezo tras tropiezo, oscuridad tras oscuridad, adversidad tras adversidad. Pero cuando venimos al Señor, lo más importante es que Él perdona nuestros pecados. Y en consecuencia nos da la vida eterna. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros. Es algo que desciende del cielo al corazón del incrédulo, al corazón del inconverso. Y en ese momento donde nadie lo ve, la palabra de Dios hace su efecto íntimo, tanto en el corazón como en la mente. Y esa persona ahora comienza a buscar a Dios a través de Jesucristo y a través de toda la Escritura que ha sido inspirada por Dios. Porque ahora el nuevo creyente comienza a tener una única brújula, que es la Biblia. El único norte por el cual se puede conducir se llama la Escritura, que es inspirada por Dios. Entonces, ¿cuál es tu responsabilidad en esta noche? Bueno, arrepentirte de tus pecados, reconocer íntimamente que eres un pecador, como todos nosotros. La diferencia es que nosotros somos pecadores perdonados por Dios. Entonces, Dios dice en la Biblia, Dios manda a todos los hombres que se arrepientan en todo lugar de sus pecados. Pero solo en Cristo hay salvación. Y eso dice la Escritura. Vamos a orar en esta noche para que Dios pueda manifestar su gracia, su salvación, y las personas que aún no tienen a Cristo en su vida puedan manifestar también esa fe que es generada por Dios en soberanía en el corazón del incrédulo. Vamos a dar gracias a Dios. Señor, te damos muchas gracias en esta noche por tu palabra. Gracias, Señor, porque sabemos que toda la Escritura, como lo hemos visto esta noche, ha sido, Señor, el aliento tuyo, ha sido soplada por ti, Señor. Entendemos que tiene el aliento, la vida tuya en el contenido de la Biblia para redarguir, para enseñar, para corregir, para instruir en justicia, para que vivamos vidas piadosas y rectas delante de tus ojos. Gracias, Señor, porque esto nos prepara, nos equipa, nos hace varones y mujeres perfectos, cabales, plenos, maduros. Y, Señor, nos equipa también, nos prepara para toda buena obra. Te damos gracias, Señor, y te pedimos a la vez que nos sigas dando las fuerzas, el ánimo, la disposición para estudiar tu palabra, para meditar en ella, para conducirnos en ella, y que solo sea la Escritura inspirada por Dios la que sea útil para nosotros en la vida de la iglesia, en la vida de la familia, en la vida personal de cada uno de los que estamos aquí. Señor, y que esta palabra también pueda penetrar los corazones de aquellas personas que aún no te conocen. Y que tu palabra, Señor, pueda generar la vida en esas
vidas muertas que vienen espiritualmente hablando y que han escuchado tu mensaje. Señor, tú eres la paz que sobrepasa todo entendimiento. Tú eres la luz, Señor, que esclarece cualquier vida oscura y que está en tinieblas. Y por eso, Señor, te pedimos que en esta noche, en tu soberanía y en tu gracia, manifiestes el don de la fe y del arrepentimiento para que las personas que han escuchado este mensaje puedan creer en ti y ser salvos eternamente. Señor, produce el querer y el hacer por tu buena voluntad en los oyentes en esta noche. Y trae tu salvación. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.